Hermanos y hermanas, amigos, qué privilegio entrar hasta donde usted, quizás la sala de su casa o su trabajo. Bueno, ahora todos estamos en cuarentena, esperando que quizá en la sala de su casa. He sentido en mi corazón muy fuertemente hablar. Lo haremos en dos partes. Hablaremos un poquito acerca de la historia de la iglesia. Sería interesante pensar 2000 años atrás. En esta línea de tiempo, pensar 2000 años. Hechos capítulo 2, versículo 1. Jesús ya lo había advertido, por supuesto, cuando él dijo, edificaré mi iglesia. Pero Hechos 2 es la experiencia sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando vino por primera vez, aunque ya había estado en otros años pero nunca dentro de aquellos 120 que esperaban la manifestación gloriosa. Aquella iglesia poderosa, aquella iglesia singular, fue tan glorioso aquello, pero ¿qué pasa? Cuando vemos hoy esta historia, es muy triste. Entonces quiero hacer este programa, por decirlo así, en dos partes. Esta será la primera parte para ver los primeros años de esa historia y los años finales para hacer un registro en la historia. Siempre he pensado que la iglesia del Pentecostés no es un patrimonio de nadie. No es un monopolio de ninguna denominación u organización. Esta iglesia perdió su sabor, su sentido de ser. El Pentecostés glorioso de aquel día se perdió. Hoy tenemos nada más la experiencia histórica, pero no la experiencia de la realidad de Hechos 2. Y ahí es donde quiero arrancar. Aquel fuego que vino, ahora no vemos más que fuegos artificiales. Es como una iglesia laodicea donde han sacado el señorío y el gobierno de Cristo. Y han entrado fórmulas humanas. Y han entrado los derechos de las gentes. Y ha entrado el neopentecostalismo. Y ha entrado ideas tan raras que para mí es otro espíritu, es otro Jesús y es otro evangelio. Cuando hacemos el registro entonces de Hechos 2 en adelante, vamos a ver qué glorioso día. Permítanme entonces entrar de lleno ya con ustedes, ya marcando los años y que Dios nos permita poder concentrarnos en estos detalles muy interesantes. En primer lugar, sería el tema en este momento la iglesia de poder a decadencia. Lo vuelvo a repetir, la iglesia de poder a decadencia. Estoy hablando de esta historia que abarca desde el año aquel hasta el año 590 después de Cristo. Jesús había enviado a sus discípulos a Jerusalén, sí, para esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso lo hicieron, unánimes todos juntos, en una actitud de oración. Hechos 2, 1 al 4 dice que estaban sentados esperando esa manifestación. Y fue una experiencia única. Esa experiencia transformó a ese grupo de apóstoles débiles y miedosos en hombres dinámicos y poderosos como instrumentos en las manos de Dios, hijos de Dios llenos del Espíritu Santo al mundo.
Esa iglesia apostólica comienza entonces en el año 100 después de Cristo. El libro de los Hechos demuestra que la iglesia primitiva cumplió con la gran comisión que Cristo había dado días antes. Creyeron, predicaron literalmente toda la palabra de Dios. Y Dios, confirmando las señales, y el poder estaba con ellos. Es decir, las señales y el poder le seguían. Y Dios confirmando su palabra. Veamos aquí algunas 7 cosas de las cuales esa iglesia tuvo dominio. Número 1. Era una iglesia que tenía dominio en el reino espiritual, Hechos 2:40. ¿Por qué tenía poder en el reino espiritual? Porque en un mensaje se convirtieron 3,000 almas. En otro mensaje se convirtieron 5,000. Oh, la iglesia era poderosa. La iglesia tenía evidencia del poder de Dios. Muy bien, número 2. Tenía poder sobre el reino eterno. Mateo 10:40. Tenían poder sobre el reino de Satanás. Hechos 8:7 y 19, donde Pablo llega a Éfeso, a esa cultura de los grandes filósofos, y ahí dominaba la potestad de Diana. Pero algo pasó. No es mi tema porque es otro día, pero vemos que había poder y autoridad sobre las potestades de las tinieblas. Reino universal, Hechos 2:4, el reino animal. Un día una víbora fue tocada, o pues Pablo recogiendo unos leños, y de repente la víbora vino y ese acto terrible, los habitantes de esa ciudad o de esa aldea pensaron que Pablo iba a morir porque era una serpiente venenosa. Pero Pablo la sacudió en el fuego. Es decir, que había poder en el reino animal, en el reino mineral y finalmente en el reino humano. ¿Por qué? Porque Pablo caminó en los reinos de la tierra y también Pablo tuvo una victoria. Bien, la iglesia apostólica entonces tenía toda la verdad. Recordemos esta parte. Era una iglesia apostólica. Y funcionando en todas las verdades con experiencias reales. Fíjense, qué interesante, tenían experiencia, salvación por la fe. Practicaban el bautismo en agua, practicaban la santificación, la sanidad divina, el derramamiento del Espíritu Santo era normal, la imposición de manos y las profecías y los profetas y los ministerios, la resurrección de muertos, hubieron milagros, una prédica sobre el juicio eterno, había alabanza, había gozo. Todo esto vemos como parte de la iglesia en el comienzo. Pero caminemos un poquito más del año 300, del año 30 al año 100 después de Cristo, desde el día del Pentecostés hasta los últimos apóstoles. La iglesia era un instrumento poderoso en las manos de Dios. No queda evidencia de otros ministerios más que esta iglesia apostólica en su desarrollo, de los que existían ahí y otros apóstoles que fueron levantados ahí. No solamente estaban los 12, hubieron muchos más apóstoles. Para aquellos que han atacado un poquito este asunto del apostolado, diciendo que eso es para aquel tiempo y nada que ver con el tiempo de hoy. Déjenme decirle que hay muchas pruebas fehacientes, bíblicas, para establecer eso. Apóstoles genuinos del Espíritu, hombres de Dios, en el mundo. Sigamos. La iglesia entonces, puesto que la iglesia practicaba toda esta verdad, ¿qué pasó? Vino una persecución. Los judíos, los líderes políticos, estos
Sostenían que los cristianos obedecían y seguían fielmente a la causa de Cristo. Y en lugar de ofrecer esto al emperador, y por esta causa, la iglesia comienza el sufrimiento y la persecución. Los echaban en las fieras, los quemaban, los arrastraban con caballos, etcétera. Hubieron persecuciones sangrientas desde aquel entonces. Oh, esto es tremendo. Así que para hablar de historia hay muchos detalles. Tuve el privilegio de ver esas catacumbas y me dio una sensación de tristeza. Se ven donde sacaban a los leones para destruir a los cristianos. Era un espectáculo para el emperador, para los de Roma. Así terminaban la vida de estos santos hombres. Pero qué bien. Esa persecución tuvo 3 resultados. Número 1, fueron esparcidos. Hechos capítulo 8, versículo 1. Segundo, la iglesia verdadera creció porque esa persecución no detuvo a la iglesia. El poder era tremendo, el poder era del Espíritu Santo. Y la persecución no detuvo el crecimiento. Segundo, la gloria y el gozo creció. Imaginémonos los hermanos encarcelados. ¿Creen que estaban llorando? No. Fíjense que Pablo a medianoche cantaban himnos a Dios, porque la presencia, el gozo estaba ahí con ellos. Esto era impresionante. Este periodo comenzó con todo entusiasmo, como lo estamos viendo en el primer siglo. Pero adelantemos un poquito. Año 130. Quiero que si usted pudiera mandarnos un mensajito o quisiera las copias o algo, podemos hacer algo por usted también para bendecirlo. Año 130 después de Cristo. Puesto que el ministerio apostólico estaba funcionando, paralelo estaba el ministerio profético. Pero de repente empezó una pérdida, porque déjeme decirle que la iglesia de los Hechos apenas tardó 30 años. 30 años. Y dicen los escritores, he leído muchos libros de los avivamientos, hablaremos de un tema también acerca de los grandes avivamientos en el mundo, desde el año 1904, 1906, 1915, 16, la Primera Guerra Mundial. Interesante todo lo que pasó en esa época. Hay un lujo de detalles, impresionante esa historia. Pero la calle de Azusa, oh, tremenda experiencia de aquellos hermanos que comenzaron con profunda pobreza, pero fueron enriquecidos con los dones sobrenaturales. La calle de Azusa. Lea el libro, ahí están todos los datos. Cómo fluyó por todo Gales en Inglaterra y por el mundo, por Pensacola, el avivamiento de Corea, de Indonesia, de Argentina. Podemos mencionar cuántas cosas. Año 150. Con la falta de la dependencia del Espíritu, porque ya vimos que fueron 30 años nada más. Pero ahora viene un declive, una decadencia. Entonces, los escritores dicen que si la iglesia hubiese seguido ese curso, sin la tecnología, sin los recursos que tiene la iglesia hoy, esa iglesia hoy ya hubiese evangelizado al mundo 50 veces. Oh, mi Señor Jesús, sin tecnología, oh, qué tremendo. No tenía WhatsApp, Face, no tenía nada de estos instrumentos que ahora son necesarios. Pero, ¿qué pasó con ese evangelio? Fue poderoso. El Señor Jesús nos enseñó que sin los medios, con la llenura del Espíritu Santo era suficiente. Aunque, obvio, en este momento estamos haciendo uso de la tecnología y también gracias por eso. Caminemos.
Para el año 150, con la falta de la dependencia del Espíritu y la severa persecución, además, una oposición férrea a la iglesia, a los principios bíblicos, a lo sobrenatural. Entonces, ¿qué pasó? Se fue menguando la fe y el genuino Espíritu Santo y sus dones y el poder y la majestad del reino de Dios fue desapareciendo poco a poco. Oh, qué tremendo. El año 160. Puesto que los hombres ya no tenían vidas controladas por el Espíritu Santo, y ya no era conveniente tener un liderato plural de ancianos, de ministros primarios, sino, ¿qué pasó? Ya no existía un liderato con la fuerza y la unidad del Espíritu. Y cuando esto no existe en una iglesia, en un liderazgo, la unidad del Espíritu, que es lo esencial, la unción poderosa, cuando no hay, entonces hay tendencias para dividir, para controlar. Líderes que manejan más la habilidad que la sensibilidad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Oh, cuando ya no hay ese liderato lleno del poder, ¿qué cree que pasó? Cuando la iglesia fue perdiendo la visión y el poder de este glorioso Pentecostés. Oh, entonces se levantaron uno contra el otro. Tremendo. Y como resultado, obispos con poder y casi monarcas fueron elegidos, tomados en cuenta más por la habilidad que tenían que por lo espiritual. Imagínense, qué tremendo. Año 180, para ya ir terminando esta parte. Si una persona no puede buscar dirección y guianza en el Espíritu Santo, tiene que buscarla en otros hombres. Y así sucedió en las iglesias locales recién establecidas en el libro de los Hechos. Muchas de esas iglesias pequeñas llegaron a depender tanto de las iglesias grandes que perdieron su autonomía local. Pero entonces muchas de estas iglesias ya miraban en dirección a Roma. Así que desde aquel tiempo fueron sembradas la semilla de la supremacía romana. La iglesia apostólica romana. Comienza la semilla. Año 325. La iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Enlace o elevación. Se eleva y se enlaza. Se mezcla. Y allí vemos el sincretismo religioso. Ya la iglesia no discernía entre lo pagano y lo santo. La mezcla. Y ese principio satánico es el que ha venido hoy en el mundo. Sincretismo. Lo mismo es para el mundo judaísmo, mesianismo, hinduismo, islamismo, cristianismo religioso. ¡Qué tremendo! La iglesia de la prosperidad, el neopentecostalismo, esos términos de hiper, lo más grande que hay, nos hizo daño. Tenemos que regresar al principio, cómo comenzó la iglesia de los Hechos. Interesante. Tengo mucho que compartir. Quizá se hagan 3 programas. Espero que estén atentos para la continuidad. Y por hoy, que Dios los bendiga. Pero haré una oración para que Dios nos bendiga en estos temas que Dios nos está dando. Porque queremos compartir la verdad. Y le digo de una vez, estoy dispuesto a corregir. Si estoy mal, si no estoy, aquí estoy. Qué bueno. No existe ningún hombre perfecto, ningún hombre que conozca toda la teología. Yo tengo 53 años de la investigación en la teología, pero no he encontrado a ningún hombre perfecto y que se sepa toda la teología. Todos tenemos una parte que compartir. Y gracias por hombres y mujeres que aman a Dios. Oremos, Padre. Gracias por lo que estás dando.
Y esta palabra que corra y que fluya por el mundo si se pudiera. Espíritu Santo, sea tu palabra, sana los cuerpos, consuela las vidas, llénalas de tu gloria, que regresemos a nuestros principios, los fundamentos. Oh, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.